Continuamos compartiendo cultura. Hoy les vamos a hablar de uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Sí, estamos hablando de César Vallejo, el cual nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que está ubicado a 3.120 metros sobre el nivel del mar. ¿Es importante conocer el origen? Sí, ya que este espacio físico modeló su personalidad y sensibilidad. Sus raíces andinas forjaron su sentido de identidad, referentes más importantes para su vida y obra. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su nacimiento fue muy emotivo, ya que llegó después de la pérdida de sus dos menores hermanos anteriores, que fueron Francisco y María. César Vallejo, de pequeño, quería ser obispo. Quería llevar la carrera eclesiástica como sus abuelos, ya que ellos pertenecían a la religión cristiana. Estudió la primaria en la escuela municipal y en el centro escolar número 271. Sus estudios secundarios los cursó en la institución San Nicolás de Huamachuco. Durante sus vacaciones regresaba a Santiago de Chuco, una temporada en la hacienda de Tulpo y otra en los asientos mineros de Quiravilca y Tamboras. Juventud del poeta César Vallejo entre los años 1910 y 1912. Realizó diversos trabajos con el fin de ayudarse económicamente. Colaboró con su padre en sus labores de abogado de pleitos menores, mientras que se decidía su vocación y su destino profesional, pues la economía de la casa no era muy holgada, situación que incluso lo obliga a desertar de su primer intento de estudios superiores en la Universidad de la Libertad, hoy la Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, pero este intento fracasaría por su precaria condición económica, que imposibilitaba su estadía en la capital. En 1912 trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma de Víctor Larco Herrera. En 1913 inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad, donde se graduó de bachiller en 1915, con honores con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Empezó a enseñar en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En agosto muere su hermano Miguel, quien en aquel entonces fue su compañero de juegos infantiles. En 1914, en los claustros universitarios, conoció a Víctor Raúl Haya de la Torre, y este le presentó a Antenor Orrego, con quien entabló entrañable amistad, y a José Eulogio Garrido, alrededor de los cuales se formaría la Bohemia trujillana, que escandalizó a ciertos catedráticos, jubilados de la cabeza, que veían con recelo las muestras de arte nuevo. Cultura es un término polisémico por lo cual tiene muchos significados. Cultura es un conjunto de modos de vida, costumbre, conocimiento, desarrollo artístico, científico e industrial. Produce bienes y servicios culturales. También podemos decir que cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales que un grupo social ha transmitido de generación en generación. ¿Y qué se incluye en la cultura? Bueno, en la cultura se incluye la lengua, procesos, tradiciones, costumbres, valores, hábitos, modos de vida y conocimiento cultural. Por ejemplo, la tecnología. Tener conocimiento acerca de la tecnología contribuye a mejorar las actividades productivas del ser humano. Emprendimiento. El emprendimiento es la forma de pensar, razonar y actuar aprovechando las oportunidades con una visión global. Y para la ejecución de un emprendimiento es necesario un correcto liderazgo para así asumir los riesgos como resultados. Eso obtiene beneficio en la empresa, la economía y la sociedad. La base del emprendimiento cultural es los riesgos, la creación e innovación. Emprendimiento cultural en el Grupo Norte. El Grupo Norte está conformado por jóvenes intelectuales Antenor Orrego, José Eulogio Garrido Chavarrijo, César
complejo. Son vanguardistas, filosóficas y también demuestran política, por la cual movimiento que ocasionó el Grupo Norte suscita a muchos jóvenes al llamado al conocimiento, a la sabiduría, a la cultura, a la literatura. Ciertamente, el emprendimiento cultural abre puertas no solo al hacer riqueza, sino también al bien común, la inclusión y diversidad social. Señalado por Hurtado en el 2020 la relevancia de las industrias culturales, mediante una investigación del caso se menciona el emprendimiento y se señalan los componentes que le permiten expandir su visión comercial. Por ejemplo, en el lugar turístico de Chinchero del Cusco, las mujeres tejedoras es uno de los lugares más visitados, por ende, muchas mujeres están poniéndole ganas a este trabajo y gracias a sus tejidos de las mujeres de Chinchero pueden adquirir nuevos ingresos económicos y sustentar sus gastos de sus estudios de sus hijos. Otro gran ejemplo es el Gran Gastón Acurio, que ha abierto más de 40 restaurantes dedicados a diferentes especialidades de la comida peruana, en más de 11 países alrededor del mundo. Así tenemos muchos y diversos ejemplos de emprendimientos. Uno de ellos será presentado a continuación. Gracias, compañeras. Nos encontramos en el campo de Marte, donde podemos observar diferentes tipos de emprendimientos culturales. Nos vamos a acercar a una persona donde vamos a conocer un poquito más de su emprendimiento. Vamos a hacer algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola, somos de Compartiendo Cultura. ¿Cuál es su nombre? Angie. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en feria realizando tu emprendimiento? Cuéntame, ¿qué tan difícil fue para ti realizar tu emprendimiento? Realizarlo como tal es un poco difícil el hecho de conseguir ferias, pero al mismo tiempo fluyó muy rápido, ya que ya había trabajado en esas ferias y se me presentó la oportunidad de vender esta marca que es Chocolibix. Contacté a unos conocidos y yo necesito ferias para iniciar. Me dicen, sí, claro, me pusieron el contacto, pero ya luego tener que ir a contactar otras ferias porque la verdad es que es un poco cerrado y difícil. Sí, y ya mantenerse también es complicado, pero ahí estamos. Y al principio sí fue como que con muchos nervios, buscar cómo vender el producto y ya con el tiempo hemos ido implementando nuevas cositas, por ejemplo la escalera de cacao, esta barrita de acá, esto que ven acá, como que cosas que hemos visto que necesitamos para conseguir el producto. Cuéntame, ¿qué es lo que te inspiró para tu emprendimiento? ¿A qué te inspiraste? Ya. ¿Qué público va dirigido? El público que va dirigido al chocolate es más que nada para el sector de adultos, ya que es el chocolate amargo, es un chocolate que es exclusivo para adultos, para que se poco para niños por el tema de las frutas, pero es más para un público específico, porque no a cualquiera le gusta el chocolate amargo. Gracias por compartir tu tiempo, gracias por explicarnos tu emprendimiento. La historia del chocolate. Si pudieras, por favor. La marca es Lidich y son chocolates de Oxapampa. El nombre de la marca es por el nombre de la mamá de la fundadora junto con su apellido, que son de descendencia alemana, son de Oxapampa, entonces ellos como que de descendencia alemana junto con austriaca, y la inspiración de ellos crear el nombre la historia del cacao es porque ahí en la zona donde viven, que es en San Cristóbal, se producen varias variedades de plantas y justo uno de los frutos que siempre daban ahí era el cacao, entonces fue en base a eso empezaron a hacer los chocolates y ahora es una marca que es del 2014 y está como que siéndose muy más conocida, así que ahí sí como que han ido mejorando la textura, sabores. Ok, bien. Bueno, gracias y muchos éxitos. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia. Y bueno, muéstranos a todo el público sobre tus productos, sobre tu emprendimiento y que, bueno, hacia la cámara, ¿no? Invítalos a que puedan adquirir tus productos. Bueno, por ahora estamos en ferias, nos pueden encontrar como Lidich y vendemos lo que es el cacao en polvo, 100% cacao,
tenemos esto que son los granos de cacao puros. Y mi favorito de todos es este, que es el grano de cacao confitado. Son una de las presentaciones más puras que van a encontrar del cacao. También tenemos lo que son barritas con frutas deshidratadas. Acá tenemos con maní, tenemos también con durazno. Tenemos los chocolates clásicos para taza y mis favoritos de todos son incluso estos chocolates picantes. Chocolates con café y chocolate licor. Eso sería todo. Ah, infusiones de cacao también tenemos. Sí, gracias. Todo se ve muy rico y por favor a todo el público venir a la feria a comprar sus chocolates. Gracias y muchos éxitos. Gracias. Como observamos, podemos encontrar muchos productos maravillosos y únicos en el campo de Marte. Invitamos que vengan toda la familia a disfrutar y a promover más sobre el emprendimiento cultural. Gracias, con ustedes, Cintia, somos Emprendimiento Cultural. El documental, como indica Vallejo, es un género cinematográfico. Esto quiere decir que se centra en un tema específico a diferencia de otros. Además, tiene la finalidad de dar a conocer hechos reales de manera didáctica, artística y por consiguiente una representación de la realidad. No obstante, al igual que el cine ficción, el documental también se vale de recursos técnicos, tales como los efectos de sonido, con el objetivo de tener más impacto en el espectador. Además, indica que los contenidos de esta representación son reales y fidedignos. Por otro lado, Ceballos indica que en el documental se narran diversos hechos y que a esto se le suman imágenes, sonidos y puntos de vista del documentalista. También el documental expresa personas y situaciones reales. Además, mediante esta herramienta se logra educar al oyente y a impartir el conocimiento en la sociedad. Asimismo, el investigador Josep Català precisa 4 puntos sobre la presentación de este medio audiovisual. 1. Una imagen hace que el espectador se cuestione sobre el asunto. 2. La persona observa la expresividad del formato. 3. El oyente logra conocer el significado de lo presentado. Y 4. Por último, se genera una reacción en el receptor, ya sea de alegría, tristeza, miedo, etc. Bueno, mi nombre es Ana María Antonio Ramos, soy de la Universidad César Vallejo. El motivo de esta entrevista es para un trabajo del curso Cátedra Vallejo y para conocer más acerca de César Vallejo y el Grupo Norte. Coméntame, Eva, ¿actualmente a qué te dedicas? Y con respecto también a César Vallejo, ¿qué es lo que haces ahorita? Yo soy profesora de idiomas, vivo en España y entonces estoy más en un ámbito empresarial ahora mismo, pero soy
filóloga, estudié filología hispánica en la Sorbona en París, con lo cual conozco la literatura eh, eh, hispánica. Wow, interesante. Bueno, ¿qué significa el vanguardismo? ¿Me podrías explicar, por favor, este término vanguardismo? El vanguardismo se refiere a tendencia a una corriente que se sale un poquito de lo tradicional, de lo clásico, de las normas establecidas. Va más allá, supera un poquito esas normas establecidas y se trata de algo vanguardista porque es novedoso, es Mm, nuevo, no se veía mm, antes. ok, Entonces, es algo sobre todo nuevo. ok. ¿Y cómo influenció en César Vallejo este movimiento vanguardista? Y en sus obras, ¿no? Como así Todas las esquemas. ataduras de las normas, Ajá, perdón. sé que explicándome. O sea, cómo el vanguardismo influenció, ¿no?, en César Vallejo en su vida y cómo así lo transmitió él a través de sus obras. Si me podrías comentar un poco de ello. Pues lo transmitió en su poesía, en la libertad que tomó él a la hora de escribir sus versos, de no sujetarse a unas normas establecidas para la poesía, que es bastante, hasta ahora era bastante rígida, de unas normas. Entonces él se liberó de todo eso. Entonces creó sus propios versos con total libertad y se deshizo un poco de todas esas normas establecidas. Claro. ¿Y qué impacto trajo este movimiento? Bueno, sería ¿no?, en su país, España. ¿Qué podría comentarme qué impacto trajo esto? Porque también en otros países internacionales, ¿no?, se hizo famoso Vallejo, sus obras. Sí, sí, lo que pasa es que en su época era bastante, digamos, desconocido del público. En realidad el vanguardismo existía en Europa y lo Ah, había traído otros artistas, otros poetas. Entonces, él se influenció de los artistas europeos que le mm, proporcionaron esa posibilidad, esa libertad que él ya llevaba dentro de sí mismo. ay, ok, ahora sí ya lo entiendo mejor. También, ¿qué obra o poemario se considera vanguardista de César Vallejo? Yo creo que todos, pero Trilce tiene, aparte que supera, ahí se libera del todo, pero creo que es esa obra, sobre todo. Claro, Pero en parte en toda su obra tiene ese sí, ¿no? vanguardismo. Hay un afán de poder querer hacer, de escribir como él quiere, fuera un poco de las normas, manteniendo el respeto a la lengua. Ok. ¿Y cuál lo considerarías, ¿no?, la obra o poemario modernista de Vallejo? El modernismo. Supongo que el que tiene que ver con España, España parte de mí este cáliz. Sí, se la he efectivamente, escuchado. Muy bonita. ese, sí, Sí. efectivamente, ese sí, que es modernismo, pero bueno, aún así. eh, Él no quería formar parte tampoco de tendencias, Mm, ni, ni de corrientes literarias, ni poéticas. Él se quería liberar de todo eso. él Entonces, era libre. ahora mismo, sí, ahora mismo decir cuál es modernismo y cuál es vanguardista, pues yo creo que él a lo mejor diría, pues no se trata de poner Ok. un, un- un- digamos, una etiqueta o de Mm, etiquetar sus poemas o sus poemarios, sino de decir, bueno, escribió como él lo sentía, basándose, sí, en tendencias, pero a lo mejor él no le gustaría tanto que le mm, pusieran, a lo mejor, etiquetas o nombres. sí, sí, ya. Y también hablamos del Grupo Norte, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de esta agrupación? Antes se llamó, ¿no?, Bohemia Trujillana y luego fue llamado Grupo Norte. Pues un afán de poder compartir ideas,
la creatividad, las ideas, la creatividad, un afán de poder aportar algo a la sociedad, de mejorar la sociedad. Entonces ahí se reunieron pues, artistas, literatos, filósofos, y con ese afán de cambiar la sociedad, de aportar algo. Claro. ¿Y qué movimiento ocasionó el Grupo Norte? ¿Perdón? ¿Qué movimiento ocasionó el Grupo Norte? ¿A qué O te sea, refieres? ¿cómo se puede decir? ¿Un movimiento vanguardista, un movimiento eh, modernista o no? Uno de ellos. Yo creo que cuando hay un conjunto de personas creativas, en realidad lo que se pretende, más que una tendencia o una corriente, Ujú. es la posibilidad de poder expresarse con libertad, de poder hacer las cosas libres. Entonces, yo no pondría ningún tipo de Ninguna etiqueta tendencia. le dices, ¿no? Sí, claro. No, no, yo creo Ok, que no. ok. Ok. ¿Y cómo así fue la fama de ellos que se divulgó en otros países, ¿no? ¿Cómo así se enteraron en otros países del Grupo Norte, de estos jóvenes intelectuales? O en España también, ¿no? ¿Cómo se les El conocieron? Grupo Norte forma parte de muchos grupos que se formaron, tanto en Europa, de Mm, intelectuales. Eh, pues que se hiciera totalmente en ese momento, en esa época, que fuera reconocido, que se conociera del todo, pues no estoy convencida, no estoy segura mm, que saliera un poco más allá, porque ya había un movimiento bastante importante, tanto en Europa como en el resto de países, que había ya un afán de salir de los moldes. Entonces, fue uno más. oh, no más, claro. ¿Y qué obras de César Vallejo y del Grupo Norte recomendarías Es que leer, no? destacar a otro, si fue luego tal, pues ahora mismo yo no sabría decir. Ok, creo que se me entrecortó un poco la señal. ¿Me llegaste a escuchar? Sí, sí, Oh, sí. ok, porque me parece que se había... ¿Me llegaste a escuchar la pregunta? ¿Sí, no? ¿Perdón? ¿Me Sí, llegaste a sí, escuchar sí, la pregunta de la obra de César Vallejo? sí, sí, Ok. sí, sí. Eh, bueno, para finalizar, ¿qué mensaje darías al público para que ingrese al mundo de la literatura de César Vallejo, ¿no? Este mundo del conocimiento, del arte, de cultura. ¿Qué mensaje darías? Eh, el mensaje que se puede transmitir es la curiosidad, sentir curiosidad por lo que encierra el alma humana escrita en los poemas, descritas en los poemas. Ahí es donde se ve toda la humanidad y la universalidad de los seres humanos. Lo que tenemos en común, lo que compartimos, lo que sentimos todos, está ahí. Y César Vallejo lo transmite muy bien, sobre todo en cuanto al dolor, todo ese dolor que el ser humano lleva, Sí. lo transmite, lo expresa. Es algo que compartimos todos, con lo cual todo eso nos anima también a decir no estoy sola o no estoy solo sintiendo eso. Entonces, la literatura, la poesía, es lo que nos permite estar, unirnos con los demás, estar un poco en comunión, digamos, con los demás. Ok, muchísimas gracias, Eva. El Grupo Norte estaba integrado por estudiantes universitarios, entre ellos se caracterizaban los filósofos, políticos, artistas clásicos, historiadores y músicos. Se caracterizaban por tener grandes lazos efectivos de fraternidad, por el propósito de influir la cultura y educación a los del pueblo. Efectivamente, los trabajadores culturales vieron los temas principales, pero defendieron justicia social, igualdad de oportunidades, libertad, actuar por voluntad propia, democracia, poder al pueblo y educación, formación y enseñanza.
El Grupo Norte fue un grupo fraterno que simbolizaba afecto, solidaridad, respeto, tolerancia, tanto entre ellos mismos y hacia los demás. La inteligencia y efectividad influyeron en sus actividades. Lograron conocimientos gracias a tener una sed de aprender constantemente. También obtuvieron un aspecto estético y afectivo expresados en sus obras y en sus actos. Fruto de ello fueron sus tertulias. El valor que más puedo resaltar en César Vallejo es el valor de la firmeza, ya que a pesar de todas las dificultades que se le pudieron presentar, no se dejó vencer y luchó por hacer un bien a esta sociedad. En los años 10 y 20 del siglo XIX, un grupo de estudiantes de la Universidad de la Libertad avivó a través de movimientos intelectuales a la sociedad que vivía sumergida en una crisis política y socioeconómica. Este grupo de estudiantes se denominaron la Bohemia de Trujillo. Ahora bien, este movimiento consta de 2 etapas. La primera etapa abarca del año 1914 hasta el año 1922, que significa la etapa de surgimiento y localización de esta bohemia. Ahora, en el año 1923 hasta 1927, significa la etapa del movimiento artístico e ideológico de estos grandes autores. Gracias.